La plantación no perdió al hombre desaparecido, siguió cobrándolo. Adams County, Mississippi, afueras de Natchez, 1858. Objeto de prueba, libro mayor de nóminas. La cubierta era de becerro marrón, hinchada por la humedad, como si el cuero hubiera pasado demasiado tiempo respirando calor y manos. En las esquinas, las cantoneras de latón ya no brillaban. El lomo tenía motas de moho seco. Entre dos páginas, aplastada hasta dejar una sombra en el borde, dormía una cinta azul. No marcaba una deuda, no marcaba sal comprada, ni clavos, ni un ajuste de temporada. Marcaba un nombre, Elias Reed. La oficina estaba separada de la casa principal por unos pasos de tierra endurecida. Era un cuarto angosto, con persianas vencidas por el calor plano del Mississippi, una mesa alta de nogal, una silla de rejilla remendada, un lavamanos con olor a agua estancada y jabón viejo, y una repisa arqueada en el centro por el peso constante de los libros. Allí no dominaban los gritos, dominaban otros sonidos, la pluma rascando el papel, una llave girada sin apuro, la tabla floja que crujía siempre en el mismo sitio. La versión que circulaba por la propiedad era sencilla. Elías había huido. Algunos decían que había tomado algo del cuarto del amo, otros que se había mezclado con gente del río, otros simplemente que había puesto la vista al norte. En esa historia, Elías desaparecía con bastante limpieza, pero en el libro, no. En la página de abril, donde la tinta vieja ya empezaba a volverse marrón en los bordes y los renglones seguían rectos bajo la disciplina de la regla, su nombre aparecía con un negro más reciente que el resto. Elias Reed, House Service Retained. $6, paid by instruction, el 3 de abril, luego otra vez el 1 de mayo, luego el 5 de junio, la misma suma, la misma nota, la misma mano pulcra. No parecía una caída de pluma ni un descuido enterrado entre cuentas de sal, cuero o jornales. Parecía algo que alguien volvía a buscar. La cinta azul seguía dejada en esa línea como si el libro tuviera una herida que se revisaba una vez al mes. A pocos pasos del volumen, junto al escritorio, había un armario empotrado con cerradura. La pintura estaba desgastada alrededor del ojo de la llave. No era una marca grande. Era el tipo de desgaste que solo deja el uso repetido cuando nadie quiere admitirlo. Fue en ese cuarto donde entró Jonathan Ball, traído de Natchez para copiar cifras, sumar columnas y mantener el cuerpo quieto mientras trabajaba. No era el dueño, no era el capataz, era un auxiliar de contabilidad, joven, correcto, con manos limpias y permiso para tocar tinta, llaves y papeles que otros apenas veían cerrarse. Le explicaron el trabajo en pocas palabras: copiar bien, hablar poco, no adelantarse a nada. Jonathan obedecía con facilidad, pero miraba como hombre de cuentas. El primer día que vio el nombre de Elias Reed en una fecha donde ya no debía estar, no levantó la vista. Solo dejó que los ojos se quedaran un segundo más de lo normal. La tinta era más nueva, no mucho, solo lo bastante. También era distinta la presión del plumín. En ciertas mayúsculas había un pequeño desgarro en el trazo, una dureza breve que no estaba en las entradas más antiguas del mismo mes. La esquina inferior de la página estaba blanda por el roce del pulgar. La cinta azul había dejado una franja pálida en el margen, señal de permanencia. Jonathan pasó la hoja con cuidado y siguió copiando. Esa noche, detrás de la casa, el aire estaba espeso de vapor de lavandería. Las telas colgadas retenían el calor del día y soltaban un olor húmedo a almidón, ceniza y jabón barato. Dinah Cole lo encontró allí, junto al muro, donde la luz llegaba rota. Dinah lavaba la ropa de la casa principal. Eso le daba acceso a una intimidad que nunca se nombraba como tal. Puños manchados, sábanas torcidas, cuellos con sudor viejo, el rastro dulzón del láudano prendido en una manga, barro en bajos que no debían tenerlo. No tenía llave ni escritorio, tenía otra clase de mapa. Se detuvo cerca, sin mirarlo de frente. Dicen que Elias corrió. Jonathan no respondió. Dinah apretó una tela húmeda entre las manos antes de seguir. Sus botas siguen en su cuarto. Él volvió apenas la cabeza. Su libro de oraciones también. Y la correa. No había énfasis en su voz. Lo dijo con la misma sequedad con que alguien enumera prendas que faltan
lo que sobran. Jonathan pensó en la línea del libro, en la suma repetida, en la nota exacta, en la tinta demasiado joven. Un hombre puede irse con miedo, puede irse sin despedirse, puede irse de noche, pero no suele irse dejando las botas, la Biblia y la correa de afeitar bajo el mismo techo desde el que supuestamente escapó. Dina lo miró entonces. Por fin. ¿Qué viste? Jonathan tardó un instante. Lo siguen pagando, dijo. Dina no mostró sorpresa. Bajó la tela, la torció una vez más, y el agua cayó oscura sobre la tierra. Entonces todavía lo necesitan adentro de algo. Jonathan sintió el acomodo frío de varias piezas, no una revelación ruidosa, más bien la forma en que ciertos números dejan de parecer aislados y empiezan a obedecer a una misma mano. Dentro de la casa, una lámpara cambió de cuarto. La luz cruzó por una ventana y desapareció. No salió por voluntad propia, dijo Dina. Jonathan no contestó enseguida. Pensó en el armario con cerradura, en la cinta azul, en la regularidad de las fechas, en la calma con que una mentira, cuando está bien escrita, puede pasar por rutina. No, dijo al final, y alguien quiere que parezca que sí. Dina asintió, como si eso ya lo supiera desde antes de acercarse. Entre los dos no hubo pacto, ni juramento, ni palabra solemne, solo un intercambio de lo que cada uno tenía. Ella conocía los recorridos de la casa, los silencios, las ausencias, las horas en que ciertas puertas dejaban de vigilarse. Él tenía acceso a los estantes, a los libros viejos, a las hojas que se doblaban y se guardaban cuando alguien entraba. Desde la galería principal llegó una risa corta, demasiado lejana para decir de quién era. Después, otra vez, el ruido del agua. Jonathan miró sus manos vacías. En el papel, Elias Reed seguía trabajando. Y si seguía trabajando en el papel, alguien estaba cobrando algo con su nombre. No solo dinero, algo más difícil de registrar, algo que necesitaba fechas, tinta y una línea intacta para seguir quieto. La pregunta no estaba en el porche, no estaba en la versión repetida por la casa. Estaba allí, en esa página marcada una y otra vez por la cinta azul. ¿Quién necesitaba a Elias Reed vivo en el libro? ¿Y qué quedaba oculto mientras su nombre siguiera cobrando? La alianza no empezó con confianza. Empezó cuando los dos entendieron que la versión pública no estaba hecha para explicar nada, sino para cerrar la puerta antes de que alguien mirara adentro. En la plantación bastaban pocas palabras para eso. Se fue, robó, huyó. Jonathan seguía oyéndolas, incluso cuando estaba solo en la oficina, frente al libro abierto. La cinta azul continuaba allí, prensada entre páginas, señalando el nombre de Elias Reed con una insistencia casi ofensiva. El cuarto olía a tinta, aceite de lámpara y papel humedecido por años de verano. La luz entraba por las persianas en franjas rectas, blancas, y en ellas flotaban motas de polvo como si también el aire hubiera sido archivado. Jonathan se movía despacio, no por delicadeza, sino porque en lugares así, cualquier sonido empezaba a parecer una admisión. No buscó una gran prueba, buscó repeticiones. Apoyó los dedos en la esquina de la hoja marcada por la cinta. Estaba más suave que las demás, vencida por el roce constante del pulgar. La página había sido visitada demasiadas veces para tratarse de un error. Pasó luego la vista por la línea de abril, acercando el rostro hasta casi tocar el papel. Elias Reed, House Service Retained, $6, paid by instruction. La tinta seguía más negra que la de los renglones vecinos. No del todo nueva, pero sí más joven. En ciertas mayúsculas, el plumín se había abierto apenas al comenzar el trazo, dejando una bifurcación mínima, una doble lengua oscura que Jonathan ya había visto antes en notas rápidas, escritas sin ceremonia, cuando el capataz Pike pedía cuentas del día o corregía un asiento con prisa seca. Jonathan pasó a mayo, la misma cifra, la misma nota. Junio, otra vez. Cerró el libro con cuidado, y la tabla floja bajo su zapato se quejó con ese sonido corto que siempre salía en el mismo lugar, justo delante del escritorio de nogal. Se quedó quieto, esperó. Nada se movió al otro lado de la pared. Aún así, salió. En el patio de servicio el mundo tenía otro ritmo. Cucharas golpeando esmalte, baldes vaciándose, el vapor del almidón subiendo como un aliento pesado. Dina estaba en el borde de la lavandería, con las mangas recogidas y las manos todavía húmedas. ¿Cuántas?, preguntó.
3, dijo Jonathan. Abril, mayo, junio, siempre $6. Dinah sostuvo la tela un momento antes de escurrirla. Entonces no lo perdieron. No sonó sorprendida, sonó cansada. El agua cayó entre sus dedos y oscureció la tierra. Lo siguieron usando. Jonathan no respondió. Miró hacia la casa principal, donde las ventanas altas devolvían la última luz de la tarde, como si nada pudiera desordenarse allí dentro. Dinah lo llevó al anochecer por el pasillo lateral de la casa, donde la sombra llegaba antes que el fresco. No entraron en el cuarto de Elías, ni siquiera se acercaron demasiado. Ella hablaba en voz baja, caminando despacio, sin mirar las puertas más de lo necesario. Antes del alba ya estaba despierto, dijo. Llenaba la jarra del lavamanos. Después iba al cuarto del amo, luego al comedor. Se detuvo un segundo, midiendo con la vista la galería vacía. Siempre dejaba las botas alineadas igual, punta con punta. Eso lo hacía él. Jonathan volvió la cabeza. «¡Siguen ahí!», dijo Dinah. «Sin polvo de camino, sin barro de carretera». Dio otro paso. El libro de oraciones también, bajo el colchón. Su voz no cambió cuando añadió la última cosa, y la correa. Jonathan sintió el pequeño ajuste interno que producen los hechos cuando dejan de estar separados. No un golpe teatral, más bien el encaje frío de piezas que ya no permiten otra forma. Un hombre asustado puede huir de noche, puede dejar ropa, puede dejar dinero, pero no suele dejar las botas, la Biblia y la correa de afeitar en el mismo cuarto desde el que supuestamente salió corriendo. Desde la cocina llegó el ruido breve de una bandeja. Los dos callaron al mismo tiempo. Un criado cruzó la esquina del corredor con una sopera vacía y desapareció sin mirarlos. Dinah siguió andando solo cuando el sonido de los pasos se perdió. «Yo te puedo decir quién entra y quién sale», dijo, «cuando Pike cruza el patio, cuando el amo manda cerrar una puerta, cuando el médico viene sin que nadie lo anuncie». No había solemnidad en la oferta, solo precisión. «Tú puedes decirme quién toca el libro». Jonathan mantuvo la vista al frente. La madera del pasillo guardaba el calor del día. A través de una puerta entreabierta le llegó olor a cera, carne enfriándose y vino derramado. Pensó en la mano de Pike, en la tinta, en el armario empotrado, en la cinta azul. «Sí», dijo, «eso fue todo. No pactaron nada más, no hacía falta». La noche siguiente Dinah no apareció en la lavandería a la hora de siempre. Jonathan la vio recién después, detrás de los cobertizos, entre el olor a heno húmedo y cuero viejo. Traía la cara quieta, no asustada, quietamente alerta, como alguien que ya ha pasado por un lugar donde basta una pregunta mal hecha para perder algo que no vuelve. Moses Gray estaba con ella, apoyado en el poste del establo. Era viejo, ancho de manos, lento al girar el cuello. No parecía hombre dado a contar historias. Por eso mismo Jonathan no le interrumpió cuando tardó en hablar. Dinah fue directa. «La noche que dijeron que Elías se fue, ¿lo viste?». Moses miró hacia la oscuridad de la casa. A lo lejos, una lámpara se encendió en la oficina y convirtió el vidrio en un rectángulo de miel pálida. «Después de la cena», dijo al fin. «Cerca de allí». Levantó apenas la barbilla hacia la luz. Pike lo llamó con la mano, como si necesitara algo escrito. Nadie dijo nada. Elías entró. El viejo frotó el pulgar contra el índice, despacio, como si todavía pudiera sentir polvo o cuerda entre ellos. No lo vi salir. La lámpara siguió encendida un instante más. Luego, una sombra pasó por delante del vidrio y la luz quedó partida. Jonathan no habló enseguida. Dinah tampoco. Los tres se quedaron donde estaban, oyendo el movimiento pequeño del establo, una cadena rozando madera, el resuello húmedo de un animal al fondo. Entonces, Jonathan miró sus propias manos. Si Elías no estaba comiendo allí, ni gastando botas, ni usando navaja, ni tocando su libro de oraciones, esos $6 no iban a él, iban a otra parte, a alguien que necesitaba su ausencia en el cuerpo y su presencia en la página. Dinah levantó la vista hacia la oficina una vez más. «Otra vez vuelven a ese renglón», dijo. Jonathan entendió lo mismo. La cinta azul ya no parecía un simple marcador. Parecía la costumbre de revisar una mentira útil para que siguiera respirando. Y si alguien la revisaba cada mes, era porque todavía rendía. No solo en dinero, en otra cosa. Algo que seguía funcionando mientras Elias Reed continuara vivo en el libro. En una plantación, casi todo cuerpo terminaba escrito 2 veces. Una en el trabajo, otra en las cuentas. Si Elias Reed seguía figurando como servicio retenido en la nómina, debía aparecer en otra parte también. Maíz, sal, melaza, alguna ración mínima, alguna señal de que el cuerpo al que seguían pagando
seguía, al menos sobre el papel, necesitando comer. Jonathan volvió a la oficina en esa hora engañosa de la tarde en que el calor parece volver lenta a la casa. Desde el patio de cocina llegaba el golpe aislado de una cuchara contra esmalte. Más lejos, un caballo movió una cadena. Nadie lo detuvo cuando entró con 2 libros bajo el brazo y la cara correcta de quien va a revisar atrasos. El libro de raciones era más pequeño que el mayor de nóminas. Tenía cubierta gris, lomo vencido y páginas finas, marcadas por dedos con harina, sal y grasa vieja. Al abrirlo, soltó un olor seco, como de alacena cerrada demasiado tiempo. Jonathan buscó a Abril. Pasó el índice por la columna de nombres. Hombres del campo, mujeres de cocina, 2 muchachos de los establos, una anciana ya medio fuera de servicio. Siguió bajando. No estaba. Volvió a empezar. Más despacio. Nada. Fue a mayo, luego a junio. En los 3 meses, el espacio donde Elías debía haber dejado alguna huella estaba limpio, no tachado, no corregido, limpio. Jonathan se quedó mirando el renglón ajeno de otro hombre, como si el nombre equivocado pudiera corregirse solo al cabo de unos segundos. No ocurrió. Apoyó la palma sobre la página y sintió el papel tibio bajo el calor atrapado del cuarto. En la nómina, Elías seguía trabajando. En las raciones, no existía. Cerró el libro muy despacio. La tabla floja volvió a quejarse bajo su pie con ese sonido mínimo que ya conocía. Y por un instante, Jonathan tuvo la sensación absurda de que la oficina entera recordaba quién se detenía, dónde y cuánto tiempo. No se llevó el libro, no copió nada. Solo dejó todo como estaba y salió con el mismo gesto tranquilo con que había entrado. Dinah no estaba en la lavandería cuando él pasó por allí. La encontró más tarde, en el corredor trasero, donde el aire aún guardaba olor a almidón y trapo húmedo. «No aparecen raciones», dijo Jonathan. Dinah levantó la cabeza, pero no con sorpresa, más bien con la clase de atención que se presta a una noticia temida desde antes. Ni una vez, ni una. La mano de Dinah seguía sujetando una sábana a medio doblar. No la soltó. Durante un segundo, los dos oyeron lo mismo. El roce de una falda en el corredor vecino, una puerta que se cerró sin golpe, el murmullo de voces en la cocina. La casa seguía moviéndose alrededor de ellos con su costumbre de siempre. «Entonces comen otros por él», dijo ella al fin. Jonathan la miró. Dinah no corrigió la frase. Tampoco la explicó. Bastó así. A partir de ahí, el nombre de Elías dejó de parecer una anomalía contable y empezó a parecer otra cosa. No un descuido, un uso. Esa noche Jonathan tardó en dormirse. Pensó en los $6 repetidos durante 3 meses. No era una fortuna, pero tampoco una cifra que se dejara suelta por pereza. En una casa como aquella, donde todo se medía aunque fingieran que no, una línea sostenida tenía destino. Al día siguiente, mientras ordenaba papeles en el escritorio de nogal, volvió a ver el cajón inferior del lado derecho. La tarde anterior había quedado mal cerrado. Jonathan recordaba haber distinguido dentro un fajo de notas unidas por hilo negro, distintas de los recibos normales que luego se archivaban para los factores del condado. No lo abrió de inmediato. Esperó a que Pike saliera hacia el patio, a que la voz del amo se oyera al otro lado de la galería, a que la casa entrara en esa distribución de ruidos donde cada quien parece estar en otra parte. Entonces se agachó, tiró apenas del cajón y metió 2 dedos. Las notas eran privadas, rápidas, de una economía nerviosa. No estaban redactadas para durar, estaban hechas para recordar. Una hablaba de un envío retrasado de algodón, otra de un adelanto recibido con mala cara, otra de una suma que debía cubrirse antes de fin de mes. Ninguna de esas deudas figuraba con la misma claridad en los libros destinados a mostrar orden. Jonathan no leyó más de lo necesario. Volvió a dejar el mazo donde estaba y cerró. Al incorporarse, tuvo conciencia del cuarto entero. La persiana torcida dejando entrar una hoja de luz blanca, la estufa de hierro en la esquina, el armario empotrado con su cerradura opaca, la repisa vencida al centro. Todo parecía el mismo cuarto de siempre. Y sin embargo, algunas cosas empezaban a moverse de sitio dentro de su cabeza. Si un hombre de interior desaparecía de pronto, si además seguía cobrando, si la casa cargaba deudas que necesitaban buena apariencia, entonces
Esa línea de nómina no solo servía para tapar un hueco humano, también sostenía una imagen de continuidad. No era una prueba final, pero ya no parecía casualidad. Dinah llevó otro detalle esa misma tarde. No lo hizo en tono de revelación, sino como quien agrega una pieza incómoda a una mesa que ya empieza a llenarse demasiado. Fue detrás de la lavandería, mientras exprimía una camisa entre las manos. La mañana después de que dijeron que Elías se había ido, dijo, volvió una prenda del amo. Jonathan esperó. Tenía hollín en el puño. ¿Del hogar? Dinah negó con la cabeza. No del salón, más fino, más seco. Y había una costra pequeña, aquí. Se tocó el borde de la muñeca. Marrón. No dijo sangre. No hacía falta. Tampoco dijo que lo fuera. Solo dejó el dedo apoyado un segundo más sobre su propia piel. Jonathan recordó la estufa de hierro en la oficina. No porque estuviera encendida. El clima ya no pedía eso. Precisamente por eso. El último día había visto polvo gris reciente en el borde. Algo removido alrededor. Como si alguien hubiese tocado la zona fuera de estación y luego hubiese dejado que el cuarto siguiera fingiendo normalidad. También recordó el suelo frente al armario empotrado. No era una marca clara, apenas un desgaste semicircular, leve, en la madera, justo en el lugar donde un cuerpo podría detenerse y girar siempre hacia la misma cerradura. No le dijo todo eso a Dinah, solo preguntó. ¿La camisa volvió rápido? Demasiado. Ella siguió exprimiendo la tela. Y el médico vino esa semana sin que yo oyera que lo llamaran. Jonathan levantó la vista. Dinah lo notó. No digo que fuera por él, añadió. Digo que vino. Eso era mejor, más verdadero. No una conclusión lista, sino un borde. Esa noche, Jonathan regresó a la oficina cuando le tocó reunir recibos para el archivo mensual. El paquete estaba atado con hilo negro, metido entre hojas viejas que nadie miraba, salvo para contar que seguían allí. Lo desató con paciencia, cuidando que el nudo pudiera rehacerse igual. Encontró 3 recibos firmados a nombre de Elias Reed. La firma era breve, una E alta, algo rígida, y después el resto resuelto con un trazo seguro. Jonathan acercó la lámpara. Había visto a Elías escribir una sola vez, semanas atrás, al firmar un registro parroquial en el condado. No recordaba la forma exacta de cada letra, pero sí una vacilación pequeña al comenzar, una inclinación hacia la derecha, como de mano menos acostumbrada. Aquí no había nada de eso. La letra era más firme, más limpia, casi impaciente. En la E reaparecía la misma dureza inicial que Jonathan ya había notado en otras notas de Pike, ese leve desgarro del plumín al abrirse en la primera presión. No era una máscara perfecta, era mejor y peor que eso. Era una firma hecha por alguien acostumbrado a escribir por otros. Jonathan sostuvo el recibo un instante más del prudente. Afuera, en la galería, alguien cruzó con paso rápido. Él apagó un poco la llama de la lámpara con los dedos húmedos. Esperó a que el ruido siguiera de largo y solo entonces volvió a respirar. Rehizo el paquete, cerró el cajón, enderezó un tintero que nadie había movido. Se obligó a salir del cuarto sin prisa. No fue directamente a buscar a Dinah. Caminó primero hasta el borde del patio, donde podía oír a los animales del establo, y más lejos, la voz de Pike en algún punto de la oscuridad. Le costaba ordenar lo que ya tenía sin que todo pareciera demasiado dispuesto. Nómina sin cuerpo, raciones sin nombre, recibos cobrados por otra mano, deudas guardadas fuera de la vista correcta. Cada cosa, por separado, aún admitía una excusa. Juntas empezaban a cerrar alrededor de algo. Dinah lo esperaba detrás de los cobertizos. No dijo nada cuando él llegó. Jonathan tampoco. Fue uno de esos silencios en que los dos saben que la conversación ya empezó antes de abrir la boca. «Hay recibos», dijo al fin. Dinah apoyó la espalda en el poste. «¿Suyos?» con su nombre. ¿Y su mano? Jonathan tardó apenas un segundo. «No lo creo». Dinah bajó la vista al suelo de tierra. «Entonces sí lo están cobrando». El viento movió apenas una puerta mal encajada en el establo. El golpe fue pequeño, pero ambos se volvieron igual. Nadie apareció. Jonathan se acercó un poco más y habló más bajo. Pike lo llamó a la oficina. Moses lo vio entrar. Después el nombre siguió en el libro, pero no en las raciones, y alguien retiró el dinero. Dinah no respondió enseguida. Miraba a un punto fijo más allá del hombro de Jonathan, como si desde allí pudiera verse otra noche, otra puerta, otra secuencia de pasos. «Hay cosas que la casa hace sin decirlas», murmuró. «Primero desaparece el cuerpo, después te acostumbras a la versión». Jonathan pensó en eso mientras ella seguía hablando. Si de verdad hubiera corrido, habría dejado desorden.
preguntas, gente entrando y saliendo de su cuarto. En cambio, todo se acomodó demasiado rápido. Eso era cierto. Y justamente por eso incomodaba. No porque el caso estuviera limpio, sino porque alguien había trabajado para volverlo limpio. Antes de separarse, Dinah añadió algo más. Vi una nota del médico sobre la mesa de entrada hace días. Muy rápido. No llevaba nombre. Jonathan volvió el rostro. ¿Qué decía? Solo alcancé a ver una dosis, láudano, y algo tachado debajo. No era suficiente, ni siquiera cerca, pero ya era demasiado para olvidarlo. Cuando Jonathan regresó a su cuarto, la imagen que volvió una y otra vez no fue la firma falsa, ni la cifra de $6. Fue algo menor, la cinta azul aplastada entre páginas, siempre regresando al mismo lugar, como si alguien necesitara comprobar, una vez al mes, que la mentira seguía entera. En el libro mayor, Elias Reed todavía producía, no maíz, no servicio, no presencia. Otra cosa, algo que pasaba de un nombre a una suma, de una suma a una apariencia, de una apariencia a una deuda, que no podía permitirse el lujo de mostrar una grieta. Y si eso era así, la pregunta ya no era solo quién había escrito por él. La pregunta empezaba un poco antes. ¿Qué alcanzó a ver Elias Reed antes de que su nombre tuviera más valor que su cuerpo? Lo primero que le molestó no fue lo que encontró, fue lo que faltaba. Jonathan volvió al libro diario, el cuaderno donde entraban las cosas pequeñas antes de convertirse en registro respetable. Visitas, compras menores, recados, observaciones rápidas que después pasaban al mayor, con mejor letra y menos aspereza. Era un libro intermedio, de trabajo, de los que suelen sobrevivir precisamente porque nadie los mira con devoción. Lo abrió sobre el escritorio de nogal y empezó a pasar hojas con calma. Página 44, página 45, página 46, luego el salto, página 48. Jonathan no pasó de inmediato a la siguiente. Volvió atrás, sostuvo el libro inclinado hacia la luz y miró el corte junto al lomo. No había tirones, no había fibras levantadas. La hoja no había sido arrancada con rabia ni con apuro. La habían sacado con una herramienta fina, pegada al cosido, dejando un borde liso y corto, casi limpio de culpa. Apoyó el pulgar en el hueco. La página ausente había estado entre el 19 y el 21 de marzo, el 20. Se quedó así un momento, con la yema del dedo dentro de la falta, como si el papel todavía pudiera decirle cuánto tiempo llevaba incompleto. No era una prueba suficiente por sí sola. Un libro puede perder una hoja por agua, por descuido, por años, pero en esa oficina ya había demasiadas cosas volviéndose selectivas. El nombre que seguía cobrando, la mano ajena en los recibos, el renglón ausente en raciones, el armario que se abría más de lo que se admitía. Esa tarde, mientras ordenaba papeles menores, Jonathan recordó la nota suelta vista días antes entre los documentos del amo. La frase había sido breve, casi administrativa, enviado río arriba en negocio de compra. No recordaba cada palabra con exactitud, pero sí la fecha. 20 de marzo. Le molestó la limpieza de esa coincidencia. No se lo dijo a nadie hasta que Dinah regresó del oficio dominical con el dato que había ido a buscar sin prometer nada. No había sido fácil. Ella no entró como quien investiga, sino como quien acompaña a una anciana que necesita asiento, sombra y brazo firme para bajar el escalón. Lo esperó detrás de la lavandería, cuando la tarde ya se estaba poniendo cobre en los bordes. Firmó el 19. Dijo. Jonathan no se movió. ¿Dónde? En el libro de la iglesia. Ella levantó la vista. Y volvió a firmar el 21. No añadió nada más. No hacía falta. Jonathan pensó en la hoja cortada del diario, en la nota del día 20, en la frase río arriba, escrita como si el cuerpo de un hombre pudiera reducirse a un recado de compra. La contradicción no cerraba el caso, pero le torcía el cuello a la historia oficial. Si Elías firmó el 21 en la iglesia del condado, no había salido río arriba el 20. O la nota se escribió antes, o se escribió después, fingiendo antes. Las dos opciones solían igual. Esa noche Moses Gray aportó una pieza pequeña y desagradable, precisamente por pequeña. Las piezas grandes siempre admiten disputa. Las pequeñas se quedan pegadas. Estaban detrás de los cobertizos. El aire olía a heno mojado y tierra removida. Moses hablaba con esa lentitud de hombre que no improvisa porque ha pasado demasiado tiempo aprendiendo lo que cuesta cada palabra. «Oí un carro»,
dijo. Jonathan esperó, no el grande. Moses movió apenas la cabeza hacia la casa. El pequeño, el de uso de adentro. Dinah cruzó los brazos. ¿La misma semana? Sí, el viejo se tomó su tiempo antes de seguir. Rodó cerca de la oficina, no hacia los campos. No dijo que llevara un cuerpo. No dijo que supiera qué había encima. No dijo más de lo que había oído. Y justamente por eso, su frase quedó más dura entre los tres. Al día siguiente, Jonathan no entró a la oficina buscando libros. Entró mirando las paredes. La cerradura del armario empotrado llevaba días ocupándole la cabeza. El desgaste junto al ojo de la llave, la discreción de su pintura gastada, el hecho de que nunca se abriera en presencia casual. Recordaba también la llave, latón, un poco más larga que las otras, un lado más pulido por el roce de dedos que siempre la tomaban igual. Esperó hasta que el amo salió hacia el campo y Pike cruzó el patio con un legajo bajo el brazo. Después se quedó solo con el ruido del cuarto. Una mosca golpeando el vidrio, la tabla que crujía en su sitio, la respiración leve de la casa detrás de las paredes. La llave giró con un sonido corto. No encontró oro, ni pistolas, ni un secreto teatral. Encontró paquetes de papel, recibos que no habían pasado al archivo visible, notas privadas, ajustes guardados fuera del trayecto correcto de los libros, cosas que no estaban hechas para desaparecer del todo, pero sí para no circular demasiado. Fue apartando los paquetes con la mano cada vez más cuidadosa. Entonces vio, al fondo, un cuaderno pequeño, plegado, sin título en la cubierta. Lo sacó. La letra de la primera página lo detuvo antes de que pudiera pensarlo. No era la mano seca del amo, no era la firmeza rígida de Pike. Era una escritura menos segura, inclinada apenas a la derecha. Jonathan sintió el corazón, sí, pero no como un golpe, más como un descenso lento dentro del pecho. Abrió el cuaderno. No era un diario, era copia. Columnas reproducidas con paciencia. Nombres, cifras, marcas breves al margen. En algunos renglones, una nota mínima, no ración ausente muerto invierno pasado, y aún así, pagos sostenidos en otra contabilidad. Jonathan pasó la página. Otra lista, otro nombre tachado en un libro y activo en otro. El tercer pliego fue peor, porque allí apareció Elias Reed, escrito por su propia mano. Su nombre frente a la cifra. Debajo, con presión desigual, una frase breve. Si el libro miente, alguien debe saberlo. Jonathan leyó esa línea 2 veces. No sonaba a desafío, sonaba a decisión tomada demasiado tarde. Guardó el cuaderno dentro de su chaqueta apenas oyó pasos en la galería. El sonido pasó de largo, pero él ya tenía el pulso cambiado. Cerró el armario, devolvió la llave, movió 2 recibos para que quedaran exactamente como antes, y solo entonces se permitió salir. No fue a buscar a Dinah enseguida. Cruzó primero el patio, como alguien que lleva un papel cualquiera. Siguió hasta la sombra del establo. Esperó allí, con la espalda en la madera tibia, hasta que el aliento se le acomodó. Cuando Dinah llegó, la luz ya era baja. Jonathan no le habló desde lejos. Sacó el cuaderno y se lo puso en las manos. Ella lo abrió bajo la lámpara pequeña que habían traído, lo bastante débil para no llamar desde la casa y lo bastante viva para que pudiera leerse. Pasó una página, luego otra. Su cara no cambió mucho, solo se volvió más quieta. No era solo él, dijo al fin. Jonathan negó con la cabeza. Dinah siguió leyendo. La libreta no convertía todo en certeza, pero cambiaba el tamaño del caso. Ya no parecía la desaparición de un hombre resuelta con un fraude oportuno. Parecía un hábito más viejo, sostenido por libros que se corregían entre sí para que nadie viera el hueco completo. Jonathan se sentó en una caja volteada y apoyó los codos en las rodillas. Por primera vez en días, no intentó ordenar todo en una sola línea. Había demasiado, y parte de lo que tenían aún podía romperse si lo apretaban más de la cuenta. Dinah cerró el cuaderno con la palma encima. Lo vio, dijo. Jonathan levantó la vista. Vio demasiado. Eso sí era seguro. No solo había descubierto su propio nombre sostenido después de desaparecer. Había empezado a copiar el patrón. Otros ausentes, otros muertos, otros pagos todavía vivos, donde ya no debía quedar nadie cobrando. Desde la casa principal llegó una risa breve. Después, el golpe de una puerta. El contraste resultó obsceno. Si esto sale mal, dijo Dinah sin dramatismo, no van a discutir con nosotros en voz alta. Jonathan entendió. No hacía falta enumerar castigos. Estaban en todas partes, en la manera en que la gente bajaba la vista, en cómo ciertas madres callaban cuando nombraban a sus hijos, en lo rápido que una acusación podía aparecer escrita por la mano correcta.
Dainá sostuvo otra vez el cuaderno. Esto no puede volver al armario. Jonathan asintió. Todavía no. ¿Entonces qué? Él tardó unos segundos. La respuesta no estaba completa, pero ya tenía forma. Si lo dejaban todo dentro de la oficina, el mismo cuarto que había absorbido la página del 20 y guardado la libreta de Elias, acabaría absorbiendo también el resto. El papel desaparecería dentro de más papel. La voz del libro seguiría siendo la única voz. Necesitaban un momento en que una cifra tuviera que decirse delante de otros, no una denuncia en secreto, no un susurro entre pasillos, algo que obligara al nombre de Elias Reed a presentarse en público. Jonathan pensó en el factor del condado y en el día de liquidación trimestral, cuando los pagos y ajustes debían revisarse frente a ojos que no vivían bajo ese techo, aunque tampoco fueran inocentes. No era un lugar limpio, pero al menos era un lugar donde una suma tenía que pasar de la página a la voz. Dina entendió la idea antes de que él terminara de decirla. Si llaman su nombre, Jonathan la miró. Alguien tendrá que responder por él. Y ahí estaba el filo. Si nadie respondía, el renglón quedaba expuesto. Si alguien respondía, se ataba al cobro. Durante un momento, ninguno de los dos habló. La lámpara baja dejó un resplandor corto sobre el borde del cuaderno de Elías. Más allá, la casa seguía respirando con la calma de siempre, como si no hubiera dentro de sus paredes una libreta escondida, una página cortada y un hombre convertido en línea útil. Jonathan pensó otra vez en la hoja arrancada del 20 de marzo. Tal vez allí estuvo la primera corrección, tal vez la primera orden, tal vez solo una frase pequeña, suficiente para empezar a borrar a un hombre sin sacarlo todavía de los libros. No lo sabía, pero ya sabía otra cosa. Elias Reed no había tropezado con una mentira aislada. Había puesto la mano sobre una costumbre. Y si la costumbre necesitaba nombres que siguieran respirando en el libro después de dejar de hacerlo en el mundo, entonces el problema era más grande que un solo fraude y más viejo que una sola noche. La pregunta, ahora, ya no era únicamente qué pasó con Elías, era esta. ¿Cuántos nombres más seguían sostenidos por tinta porque a alguien le convenía que no terminaran de morir? Hasta ese momento, casi todo lo que Jonathan y Dinah tenían cabía en papel. Un nombre que seguía cobrando, recibos firmados por otra mano, raciones donde faltaba un hombre que, según la nómina, seguía trabajando, una página cortada, un cuaderno escondido. Pero el papel no inmoviliza a nadie. El papel no hace callar una boca. Jonathan volvió al registro del médico con una cautela distinta, no porque el cuaderno fuera más grande o más importante a la vista, sino porque allí, por primera vez, podía aparecer algo que no hablara de cuentas, sino de cuerpo. Lo encontró en el armario empotrado, detrás de 2 paquetes de recibos, encajado entre hojas secas, y una caja de ungüento ya casi vacía. Era un cuaderno discreto, sin importancia para cualquiera que buscara dinero, y demasiado importante para quien ya sabía dónde estaba mirando. Lo abrió de pie. Abril de 1858. Las entradas eran breves, casi sin alma. Fiebre, corte, parto largo, dolor de espalda, hinchazón en una rodilla. El médico de la plantación escribía como hombre que dosifica, no como hombre que recuerda. Jonathan pasó una hoja, entonces la vio. 40 gotas de láudano, visita vespertina, entrada de oficina omitida. La esquina inferior de la página estaba cortada con la misma limpieza fría con que habían sacado la hoja del daybook. No un desgarro, no una torpeza, una ausencia hecha con herramienta y tiempo. Jonathan sostuvo el cuaderno más cerca de la lámpara. La frase parecía casi anodina hasta que dejaba de serlo. Visita vespertina, oficina, sin nombre, la oficina. No una cama de enfermo, no una cabaña, no el cuarto de una mujer en parto, la oficina. Apoyó el dedo junto al renglón y pensó en la cantidad. 40 gotas no eran nada liviano. No le interesaba fingir conocimientos de médico, pero sí sabía lo suficiente para sentir el peso de esa cifra. No sonaba a alivio doméstico, sonaba a alguien que no debía moverse demasiado ni hablar demasiado claro. Cerró el cuaderno apenas oyó pasos en la galería. Una sombra cruzó bajo la puerta. La tabla floja respondió bajo su pie con su quejido corto y familiar. Jonathan esperó sin respirar del todo hasta que el ruido siguió de largo. Solo entonces volvió a guardar el registro. Dina lo escuchó esa noche
junto al muro trasero de la lavandería. El aire tenía olor a almidón caliente, leña húmeda y tela recién exprimida. Ella no hizo preguntas, mientras él repetía la línea del médico. Sostuvo una camisa entre las manos y la fue doblando por costumbre, aunque no miraba la tela. La oficina, repitió cuando Jonathan terminó. Él asintió. Dinah no reaccionó con sorpresa. Reaccionó con una quietud más cerrada. El médico no entra ahí por gusto, dijo. La frase quedó entre los dos, pesada y pequeña al mismo tiempo. A lo lejos, una puerta batió una vez. Un perro lanzó un ladrido corto y después cayó. Jonathan pensó en Elías entrando con Pike, en el carro pequeño que Moses oyó cerca de la oficina, en el hollín oscuro del puño de la camisa del amo, en la estufa fuera de temporada. Ninguna de esas cosas, por separado, obligaba todavía a una sola historia. Juntas, sin embargo, empezaban a amontonarse contra la misma pared. A la mañana siguiente volvió al armario. No buscaba ya un gran hallazgo, solo quería ver qué más se había quedado escondido en los bordes de la mentira. Detrás del paquete atado con hilo negro, encontró un sobre doblado 2 veces, sin nombre afuera, como quien guarda algo que aún no decide dónde enterrar. Dentro había 3 recibos. Uno correspondía a junio. Jonathan lo acercó a la ventana. La firma imitaba la de Elias Reed, pero no con la misma seguridad seca que había visto antes. La R de Reed vacilaba apenas en el arranque, como si la mano hubiera dudado un instante o como si estuviera copiando una forma ya copiada. No era el mismo gesto que en los otros recibos. No era mejor ni peor, solo distinto. Lo incómodo no era que alguien hubiera querido falsificar. Lo incómodo era que el rastro de la mano había cambiado. Jonathan dejó el recibo sobre el escritorio. Lo miró un segundo más y sintió una incomodidad nueva. Hasta entonces había podido imaginar a Pike como eje práctico de casi todo. El hombre que llama, corrige, firma, manda entrar. Ahora el papel dejaba abierta otra posibilidad, peor por más amplia. No una sola mano sosteniendo la ficción, sino varias, a distinta altura, tocando el mismo nombre según hiciera falta. Doblando el sobre otra vez, recordó algo que Dinah había dicho sin darle demasiada forma días antes. El amo había comido en la oficina la mañana después de la visita del médico, no en el comedor, no delante de todos, en la oficina. Cuando se lo comentó esa tarde, Dinah añadió un detalle que no había dicho antes. La bandeja volvió casi entera. Jonathan levantó la cabeza. ¿Entera? ¡Pan tocado! Café frío, nada más. Lo dijo como quien no quiere hacer de un desayuno una escena mayor de la que es. Pero en una casa de rituales, una desviación pequeña podía decir más que un discurso. Dinah siguió doblando ropa. Y Pike no dejó entrar a nadie hasta media mañana. Jonathan no respondió. Pensó en el cuarto cerrado, la comida dentro, el médico la tarde anterior, la nota sin nombre, las 40 gotas. No estaba viendo una escena completa, solo el borde de una puerta desde la que se filtraban cosas demasiado precisas para ser casuales. Esa noche volvió al cuaderno de Elías. Ya no lo leyó como quien busca su propio caso reflejado, sino como quien intenta entender si llegó tarde a una costumbre. Las columnas copiadas estaban hechas con atención obstinada. Nombres, fechas, cifras y aquí y allá, anotaciones mínimas que parecían puestas para que no hiciera falta escribir un párrafo entero. Che Holloway, fiebre invierno, sigue pago. Thomas L., vendido. Aún figura. L. Turner, no ración. Salario 2 meses. Jonathan pasó los dedos por la página sin tocar la tinta. No necesitaba convertir aquello en una teoría cerrada para saber lo que olía. Elías no había tropezado con una anomalía aislada. Había empezado a copiar un patrón. Unos nombres salían del cuerpo antes que del libro. Otros salían de una lista, pero no de otra. Y en medio de todo, el dinero seguía obedeciendo a quien supiera colocarlo bien. Buscó a L. Turner en la nómina y lo encontró casi escondido, con una tachadura leve en lápiz, no en tinta, como si alguien hubiera querido probar una desaparición antes de decidirla del todo. 2 meses de salario, ninguna ración. Después, silencio. Jonathan cerró el mayor y apoyó ambas manos sobre la cubierta. Por un instante no pensó en Elías, ni en Pike, ni en el amo. Pensó en la cantidad de veces que un hombre podía dejar de estar sin que el libro se diera por enterado. Pensó en el alivio obsceno de una página bien ordenada. Pensó en lo poco que necesita una mentira para parecer rutina
cuando todos dependen de que la cuenta siga cuadrando. Dina entendió una parte antes que él la dijera. Entonces no fue solo por $6. Jonathan negó despacio. No, ella levantó la vista de la lámpara baja. Fue porque estaba copiando. Eso sí, porque una cosa es que el fraude exista. Otra muy distinta es que alguien dentro empiece a trazarle un mapa. El miedo cambió otra vez, aunque ninguno de los dos lo nombró. Ya no era solo el miedo a lo que le hicieron a Elias. Era otra clase de frío. Saber que probablemente no fue la primera vez que el mecanismo se activó y que, por lo mismo, ya sabía hacerlo sin ruido. En los días siguientes, la idea del factor del condado dejó de ser un asunto lejano y empezó a sentirse como un reloj. No por justicia, no porque aquellos hombres fueran a limpiar nada, simplemente porque el día de liquidación trimestral obligaba a que ciertas cifras pasaran del libro a la voz, y a veces eso basta para romper algo. Jonathan no habló del plan enseguida. Lo fue rodeando como se rodea una mesa con un vaso demasiado lleno. Si Elías seguía activo en la nómina ese día, el nombre tendría que pronunciarse. Si el nombre se pronunciaba, alguien tendría que explicar por qué cobraba. Y si nadie daba un paso al frente, el hueco iba a quedar a la vista el tiempo suficiente para que otros lo vieran también. No era una trampa limpia, era peor. Era una situación en la que cualquiera que intentara salvar el libro iba a dejar una mano marcada sobre él. Cuando por fin se lo dijo a Dinah, estaban detrás del establo, con la lámpara escondida entre dos cajas para que no se viera desde la galería. Moses Gray no estaba con ellos, pero el viejo ya sabía lo bastante como para mantener los ojos abiertos el día de cuentas. ¿Lo vas a dejar en la lista?, preguntó Dinah. Jonathan tardó un momento. Sí, la palabra no sonó valiente, sonó pesada. Dinah miró hacia la casa principal, donde algunas ventanas todavía tenían luz. Entonces alguien va a tener que mentir delante de otros. Eso espero. Ella volvió la cara hacia él. Y si no mienten, Jonathan terminó por ella. Entonces tendrán que admitir que pagan a un hombre que no está. Dinah sostuvo el registro de la iglesia envuelto en tela, apretándolo contra el cuerpo como si fuera algo más frágil de lo que era. No se trataba solo del libro, se trataba de la decisión de llevarlo cerca de hombres que, si querían, podían convertirla en insolencia antes de escuchar una sola línea. Yo voy a estar ahí, dijo. Jonathan abrió la boca para objetar, pero la cerró enseguida. No había objeción que no sonara falsa. Dinah ya estaba dentro de esto desde antes de que él lo entendiera del todo. No muy cerca, dijo él al final. Dinah casi sonrió, pero no llegó a hacerlo. Lo bastante. Durante un momento ninguno de los dos habló. Del establo llegaba el sonido blando de un animal moviéndose en la paja. Más allá, la casa seguía con su respiración de costumbre. Una risa breve, un cubierto, una silla arrastrada. Jonathan miró la cinta azul cuando volvió a la oficina esa noche. Siguió allí, aplastada entre páginas, fiel al mismo renglón. Pasó un dedo por encima sin levantarla. Pensó en Elías copiando cifras a escondidas. Pensó en la frase escrita de su mano, desigual, casi contenida. Si el libro miente, alguien debe saberlo. Ahora ya lo sabían. La duda no era esa. La duda era cuánto tiempo podía seguir existiendo esa verdad fuera del armario, fuera del libro, fuera de la garganta de dos personas que todavía respiraban dentro de la misma propiedad que había borrado a Elías sin terminar de borrarlo en el papel. Jonathan cerró el mayor. No tenía una escena completa. No tenía un cadáver. No tenía confesión. Tenía algo más precario. Y, justamente por eso, más peligroso. Un nombre todavía vivo en la nómina, una sedación sin paciente, una firma que cambiaba de mano, y un día próximo en que todo eso tendría que cruzar una mesa delante de otros hombres. La pregunta ya no era únicamente qué hicieron con Elias Reed, era esta. Cuando el factor abra el libro y llegue a esa línea, ¿quién se atreverá a tocar el salario de un hombre que no puede presentarse? El miedo cambió de tamaño cuando Jonathan dejó de mirar un solo nombre. Hasta entonces, Elias Reed había sido el centro visible de todo. La cinta azul, los $6, la firma que no era suya, la ausencia en raciones, la nota del médico sin paciente, la página cortada. Pero una noche, antes de que la casa terminara de despertarse, Jonathan abrió el mayor, el cuaderno de Elías y el paquete de recibos atados con hilo negro, y empezó a poner cifras
una junto a otra. La oficina todavía estaba fresca, las persianas dejaban entrar una luz lechosa, y el cuarto olía a tinta dormida, cuero húmedo y ceniza vieja. Jonathan trabajó de pie al principio, luego se sentó, después volvió a ponerse de pie. Había cosas que solo empezaban a verse cuando el cuerpo cambiaba de ángulo. Elías, $6. L. Turner, $6. Jack Holloway, $5.50. Cantidades pequeñas. Nunca una suma capaz de alarmar a un factor con prisa. Nunca un bulto lo bastante grande como para que alguien levantara la vista de verdad. Eran cifras hechas para pasar, para no llamar a nadie, para quedarse pegadas al resto del libro como una humedad más. Jonathan siguió hacia atrás, mes a mes. Algunos nombres aparecían apenas tocados por lápiz, no por tinta, una línea tenue sobre el renglón, como si alguien hubiera querido probar el borrado antes de decidirlo del todo. El lápiz permitía esperar, la tinta obligaba. Fue a buscar a L. Turner en los libros del invierno anterior. Lo encontró en raciones hasta enero. Después, silencio. Pero en la nómina, el salario seguía vivo 2 meses más, moviéndose con la mansedumbre de una cuenta legítima. Dainá lo confirmó esa misma tarde, detrás de la lavandería, con las manos ocupadas en una sábana que ya había doblado 2 veces sin darse cuenta. Turner no se fue, dijo. Dijeron fiebre. Jonathan la miró. ¿Lo enterraron aquí? Dainá negó. Aquí no. No añadió nada más. Tampoco hacía falta. La frase quedó suspendida entre el vapor del almidón y el ruido de cubiertos viniendo de la cocina. Turner ya no parecía un nombre de apoyo en el cuaderno de Elías. Parecía un antecedente. Jonathan volvió a la oficina con eso pegado a la nuca. Abrió otra vez la nota del médico. 40 gotas de láudano. Visita vespertina. Entrada de oficina omitida. La línea seguía siendo la misma, pero ahora pesaba distinto. Si Elías no había sido el primero en dejar de existir antes en el cuerpo que en la cuenta, entonces aquella dosis ya no sonaba solo a encubrimiento de una noche, sonaba a procedimiento, a una manera de ganar tiempo, a una forma de tener a alguien quieto mientras decidían qué hacer con él. La idea no llegó de golpe, llegó por el estante. Llevaba días molestándole una cosa pequeña de la pared lateral de la oficina, un estante con libros viejos, apoyado donde no resultaba del todo natural, demasiado pegado a la moldura, demasiado inútil para lo que guardaba. Esa tarde, cuando Pike salió al patio y la voz del amo se oyó lejos, Jonathan cruzó el cuarto, puso una mano en la madera y empujó apenas. El estante cedió 1 centímetro, no mucho, solo lo suficiente para delatar que no pertenecía del todo a la pared. Jonathan retiró 2 volúmenes y volvió a empujar, esta vez con más firmeza. La madera raspó el piso con un gemido corto. Detrás apareció una puerta angosta, casi del ancho de un hombre, sin cerradura visible por fuera. Se quedó inmóvil un segundo, escuchando. La casa respiraba al otro lado de las paredes, una pisada arriba, un cubo arrastrado en el patio, una voz que se perdió antes de llegar al cuarto. Jonathan abrió. El aire de adentro era distinto, más quieto, más denso. Olía a tela guardada demasiado tiempo y a humedad sin ventana. No había cuerpo, había menos, y por eso mismo era peor. En la pared, a la altura de la muñeca de un hombre, alguien había fijado un clavo grueso. De él colgaba una cuerda corta, nada aparatosa, lo bastante larga para permitir un pequeño radio de movimiento y no mucho más. En el suelo, el polvo estaba interrumpido por una marca baja, borrosa, como si una caja, un banco o algún peso hubiera permanecido allí el tiempo suficiente para dejar su forma antes de ser retirado. Jonathan no entró del todo, no necesitaba más. Retrocedió, cerró la puerta, devolvió el estante a su lugar y se quedó un instante con la mano en la madera, sintiendo en la palma la vibración leve del cuarto, la casa, su propia respiración. Cuando se lo contó a Dina, no lo hizo de una vez. Lo fue soltando por partes, en la sombra del establo, con la lámpara entre los dos y Moses Gray un poco más atrás, fingiendo ocuparse de una brida. Dainá no interrumpió. Solo cuando Jonathan dijo una cuerda corta levantó la vista. Entonces lo tuvieron ahí. No sonó teatral, sonó exacta. Jonathan miró el borde de la lámpara. Tal vez. Dainá negó muy despacio. No escondes un hueco dentro de la oficina para guardar libros viejos.
Moses no dijo nada, pero el viejo frotó el pulgar contra el índice, como hacía cuando algo le disgustaba lo bastante para no querer nombrarlo. En ese momento el caso no se volvió más claro, se volvió más estrecho. Ya no se trataba solo de dinero sostenido con nombres que no debían seguir cobrando. Ahora cabía la posibilidad de un intervalo, horas, quizá una noche, tiempo suficiente para preguntar, para registrar, para exigir que un hombre dijera qué sabía y a quién se lo había dicho. Dinah llegó a esa idea antes que Jonathan la formulara. Si lo metieron ahí, dijo, no era solo para quitarlo del paso. Él levantó la cabeza. Querían saber qué había visto y si alguien más lo sabía. Jonathan pensó en el cuaderno escondido de Elías, en la frase escrita con presión desigual, en la manera en que ciertas listas parecían hechas no solo para recordar, sino para sobrevivir a su dueño. Si lo habían llamado a la oficina sin encontrar primero la libreta, eso explicaba parte del resto: la sedación, la necesidad de retenerlo, la prisa por construir después la historia del norte, la continuidad de la nómina, la torpeza imposible de un nombre que sigue cobrando mientras el cuerpo desaparece. Volvió entonces al registro del médico, pero no para sacar una conclusión nueva, sino para mirarlo como si fuera de otro hombre. El médico pudo haber omitido la visita entera. No lo hizo. Dejó la dosis. Borró al paciente. Eso no lo absolvía. Tampoco lo convertía en confesión. Solo dejaba ver una clase particular de cobardía, la del que quiere poder decir, si alguna vez lo obligan, que escribió algo, pero no todo. Dinah lo expresó de un modo más seco. Quiso dejarse salida. Jonathan asintió. Sí, una salida para sí mismo, no para quien recibió las 40 gotas. En los días siguientes, mientras se acercaba la liquidación trimestral, la rutina de la plantación empezó a verse distinta. No porque hubiese cambiado de verdad, sino porque ahora Jonathan veía el mecanismo debajo. El amo seguía moviéndose con su corrección habitual. Pike seguía cruzando patios con papeles bajo el brazo. El médico seguía entrando y saliendo con su maletín modesto. Los libros seguían en su repisa arqueada, pero cada cosa parecía tocar a la otra sin decirlo. Como si la casa hubiera aprendido hacía tiempo a trasladar un cuerpo hacia la sombra y a dejar el nombre donde convenía. Una tarde, al levantar por fin la cinta azul del renglón de Elias, Jonathan encontró algo que no había visto antes. Debajo del nombre, apenas perceptible en lápiz claro, había una X pequeña. No tinta, no una corrección, una señal. Llamó a Dinah esa misma noche. Ella inclinó el mayor hacia la lámpara. No estaba antes, dijo. Jonathan no respondió enseguida. La marca era tan leve que casi ofendía. Podía significar muchas cosas: seguimiento, revisión, cierre próximo, o simplemente el aviso interno de que la línea seguía bajo uso. Dinah apoyó la yema del dedo a un lado, sin tocarla. Lo están mirando todavía. Esa frase bastó. El nombre de Elías no era un error viejo que hubiera quedado vivo por descuido. Seguía activo en la cabeza de alguien. Seguía dentro del circuito. Faltaban 4 días para la liquidación. 4 días para que el libro saliera de su intimidad acostumbrada y se abriera delante del factor del condado. No era un hombre justo, no era un salvador, pero sí representaba una molestia que el amo no controlaba del todo. Ojos de afuera obligados a escuchar cifras en voz alta y a ver qué manos las reclamaban. Jonathan y Dinah ya no hablaban del plan como de una idea, hablaban de detalles: dónde ponerse, cuándo callar, cuándo dejar que Pike diera el primer paso, qué papel sacar primero si intentaban cerrar la discusión con velocidad. No tenía nada de heroico, se parecía más a preparar una herida para el momento en que alguien la toque sin querer. Si Pike firma por él, dijo Jonathan, lo hará como otras veces, con costumbre. Dinah sostuvo el libro de la iglesia envuelto en tela, y esta vez tendrá a su lado la firma verdadera. Moses, desde la oscuridad del establo, soltó apenas: si llega a firmar. Los dos lo miraron. El viejo tardó en añadir lo que faltaba. Si ve que la página ya no está sola, puede querer dejarla quieta. Esa posibilidad también estaba ahí, y era casi mejor, porque si Pike dudaba frente al nombre de Elías, si vacilaba un segundo, si evitaba tocar la línea que siempre había pasado como rutina, esa duda misma iba a dejar ver la costura. La noche antes de volver a revisar los libros, Jonathan se quedó un rato solo en la oficina. No estaba buscando nada nuevo, solo miró el mayor cerrado, las cantoneras opacas,
el lomo de cuero abierto por una grieta baja, la cinta azul sobresaliendo apenas entre las hojas. Pensó en lo que ya sabían y en lo que todavía no. No tenía una cadena perfecta, no tenía una escena limpia, tenía algo más real y, por lo mismo, más difícil de controlar. El dibujo parcial de una costumbre. Un hombre seguía cobrando, otro ya lo había hecho antes. Un médico cedió a alguien, sin querer escribir quién. Un hueco en la pared había servido para guardar más que papeles, y alguien, en esos mismos días, había puesto una X tenue bajo Elias Reed para no perder de vista la utilidad de su ausencia. Cuando Dinah entró, Jonathan seguía de pie frente al libro. «Cuando lo abran», dijo ella, «ya no va a ser solo de ellos». Jonathan la miró. No era valentía lo que había en su cara, era otra cosa más sobria, la clase de decisión que no promete salvar a nadie, pero igual avanza. El nombre de Elias Reed seguía allí, bajo la cinta azul, esperando el momento en que alguien tuviera que leerlo delante de otros hombres y decidir si todavía se atrevía a cobrar por él. El día de liquidación trimestral no traía cara de escándalo, traía rutina. Por eso era útil. El factor del condado llegó antes del mediodía con su libro bajo el brazo, el cuello ya húmedo por el calor, y esa expresión de hombre que no ha venido a escuchar desgracias ajenas, sino a hacer que las cifras no le exploten después en la cara. Le prepararon la mesa en el porche lateral, donde corría algo de aire. El libro mayor de la plantación fue colocado frente a él con un respeto casi doméstico, como si siguiera siendo solo eso, un objeto de oficina, cuero, latón, páginas usadas. Jonathan quedó a un paso detrás, sin gesto particular, con la espalda más recta de lo normal para que no se notara cuánto estaba conteniendo. Dinah no se puso cerca. Se quedó donde siempre la dejaban estar sin verla del todo, un poco al costado, junto a la sombra del poste, con el delantal limpio y el cuerpo quieto. En el dobladillo, cosidos por dentro, llevaba el pliego del registro de la iglesia y uno de los recibos firmados a nombre de Elias Reed. Pike estaba en el borde de la escena antes de entrar en ella. No miraba el libro, miraba al factor, a la mesa, al pequeño orden de pluma, tinta y monedas, como si reconociera un rito suyo. El amo, Gideon Creswell, tardó un poco más en aparecer. Se quedó al principio en la galería, sin sentarse, una mano detrás de la espalda y la otra apoyada sobre el bastón, aunque no lo necesitaba para caminar. El factor abrió el mayor. La cinta azul cayó a un lado con un movimiento seco, como una cosa que hubiera pasado demasiado tiempo en el mismo sitio. Jonathan la vio resbalar y sintió, no miedo exactamente, sino una tensión baja que le subió desde el estómago hasta el pecho. No se movió. Empezaron los nombres, uno por uno. La jornada tenía su música propia, la pluma raspando, una silla que crujía, botas sobre tabla, monedas golpeando madera, el factor leyendo sin emoción, los hombres respondiendo apenas con la cabeza o la mano. Todo parecía destinado a ocurrir como siempre. Y precisamente por eso, Jonathan sintió que cualquier alteración, por mínima que fuera, iba a sonar más fuerte de lo que parecía. El factor avanzó por abril. Siguió, volvió una página. La cinta azul, ya caída, había dejado visible el renglón. El factor leyó: Elias Reed, House Service Retained, $6. La pausa fue corta, pero bastó, no para que el porche entero se congelara, sino para algo más preciso, para que cada cuerpo decidiera demasiado rápido qué hacer con ese segundo de más. Jonathan vio a Pike dar un paso antes de pensar. Era la clase de movimiento que nace de la costumbre, ni rápido ni torpe. Lo había hecho otras veces. Lo delató justo eso. Retenido por instrucción, dijo Pike, firmo en su ausencia. Extendió la mano hacia la pluma. Entonces, Jonathan notó algo mínimo. Pike había mojado el pulgar sin darse cuenta. La yema le dejó un brillo húmedo en la madera al apoyarse para inclinarse. No era temblor abierto, era el cuerpo avisando antes que la cara. Jonathan habló antes de que el plumín tocara la hoja. «Señor», dijo, dirigiéndose al factor, «antes de autorizar esa firma, quisiera pedirle que vea una cosa». No levantó la voz. Justamente por eso se oyó con tanta claridad. Pike se quedó a medio gesto. Creswell, en la galería, dejó de apoyar el peso en el bastón. Fue un cambio pequeño, pero real. La mandíbula se le fijó de un modo nuevo, como si acabara de morder algo duro. El factor alzó la vista, molesto por la interrupción, no todavía por el contenido. Jonathan
Sacó primero el pliego del registro de la iglesia. No se lo arrebató al aire. Lo puso en la mesa con cuidado, abierto en la línea donde figuraba la firma auténtica de Elías. Después colocó al lado uno de los recibos de salario. Dainá no se movió. Solo apretó el borde del delantal por dentro, allí donde aún llevaba el papel cosido. Sintió la puntada áspera en la yema de los dedos y se obligó a no mirar a Pike. El factor acercó los dos documentos. No era un hombre fino, pero sí uno acostumbrado a desconfiar de lo que pudiera terminar salpicándolo. Miró una firma, luego la otra, la inclinación, el arranque de la E, la rigidez de la mano que había cobrado. Pike habló demasiado pronto. El muchacho no escribía siempre igual. El factor no respondió enseguida. Pasó un dedo corto por el borde del recibo y volvió a mirar. No coincide, dijo al fin. La frase cayó sin volumen y con más peligro precisamente por eso. No coincide. Jonathan sintió el calor bajo el cuello de la camisa. No alivio. Todavía no. Solo la certeza de que la línea ya había dejado de pertenecerles en privado. El factor ojeó hacia atrás. Abril, mayo, junio. 3 pagos. La misma nota. La misma costumbre. ¿Dónde está el trabajador?, preguntó. Pike tragó saliva antes de responder. Se oyó. No fuerte, pero lo bastante cerca para que Jonathan lo escuchara desde donde estaba. Huyó hacia el norte, señor. El factor siguió mirando el libro. Entonces, ¿por qué continúa en nómina? No había manera elegante de contestar eso. El aire del porche se volvió espeso, como si el calor hubiera dado un paso al frente justo en ese momento. Pike abrió la boca, la cerró. Miró hacia Creswell sin hacerlo del todo, como un hombre que ya sabe que buscar ayuda delante de otros también es una forma de confesar dependencia. Fue Dinah quien habló después. Lo hizo sin adelantarse demasiado, sin invadir el centro, sin pedir permiso con el cuerpo. Solo lo necesario para que la voz llegara. Señor, su cuarto sigue como estaba. El factor la miró por primera vez de verdad. ¿Cómo dice? Dinah sostuvo la mirada solo un instante. Luego la bajó a la altura correcta. No por su misión interior, sino porque conocía perfectamente las reglas del aire que estaba cruzando. Sus botas están allí, su libro de oraciones también, y la correa. Creswell movió por fin una mano, no para señalar ni para golpear la mesa, para acomodarse el puño de la manga izquierda con una precisión demasiado limpia. Jonathan lo vio y pensó en la camisa con hollín. Pensó también que los hombres con poder, cuando sienten que algo se abre bajo sus pies, a veces se vuelven más meticulosos en los dedos. El factor cerró el libro de la iglesia. No lo golpeó. Lo cerró con una lentitud casi ofensiva. Abriremos la oficina, dijo. Eso fue el verdadero cruce. No un grito, no una acusación, no una escena. Esa frase. Jonathan sintió, con una claridad casi física, que su lugar en la plantación acababa de romperse. No en sentido moral, eso ya había ocurrido antes. En el sentido práctico y brutal. Puertas que dejarían de abrirse, ojos que empezarían a seguirlo, la imposibilidad de volver a ser un muchacho útil que copia cifras y baja la cabeza cuando conviene. Dinah sintió otra clase de ruptura. La invisibilidad que la había protegido a medias en ciertos corredores acababa de resquebrajarse. Ya no era solo la mujer que lava, ya era la voz que había hablado cuando el nombre de Elías se leyó en público. La oficina se abrió delante de testigos. La puerta hizo un ruido de madera vieja que Jonathan conocía bien. El armario empotrado también fue abierto. Los paquetes, atados con hilo negro, pasaron de la sombra a la mesa, como si ya no fueran papeles, sino objetos incautados. El factor examinó recibos, volvió a comparar letras, y esta vez no solo miró la firma falsa de Elías, sino ciertas notas rápidas de Pike que Jonathan puso junto a ellas. La bifurcación del plumín estaba allí, la dureza de ciertas mayúsculas también. Pike no intentó explicarlo de inmediato. Se le había puesto una gota de sudor justo delante de la oreja. No caía, se quedó allí, retenida, como si el cuerpo también supiera que cualquier movimiento podía empeorar las cosas. Jonathan sacó después el cuaderno de Elías. No lo anunció. Lo colocó sobre la mesa y lo abrió en la página donde aparecían los nombres duplicados, las notas al margen, los no ración, los pagos sostenidos, donde ya no debía quedar nadie cobrando.
El factor leyó en silencio. Su cara no cambió mucho, pero cambió algo en la velocidad con que pasaba las hojas. Ya no estaba revisando una irregularidad aislada, estaba entrando en una práctica. Cuando Jonathan puso también el registro del médico, abierto en la entrada de las 40 gotas, la reacción fue distinta, no más alta, más corta. El factor apoyó 2 dedos en la página cortada. ¿A quién se le administró esto?, preguntó. Nadie contestó. El médico no estaba allí para protegerse, ni para mentir, ni para callar con su propia boca, pero el silencio lo trajo igual. Creswell movió la vista, por fin, desde Pike hasta el libro, y del libro hasta Jonathan. Fue una mirada seca, sin rabia visible, y por eso mismo peor. No era un hombre sorprendido de descubrir algo, era un hombre calculando cuánto se le había roto ya. «Llamen al señor Creswell a la mesa», dijo el factor. No hizo falta repetirle que ya estaba allí. La frase fue una forma de obligarlo a dejar de ser presencia lateral y entrar como parte de lo que estaba pasando. Creswell se acercó. Visto de cerca, no temblaba, pero tenía el color cambiado en torno a la boca, como si toda la sangre le hubiera decidido quedar un poco más atrás. Miró el mayor, los recibos, la libreta de Elías, la nota del médico. No tocó nada. El factor habló con la misma voz con que habría discutido un envío mal pesado. Hay pagos emitidos a un trabajador ausente, firmas que no coinciden, registro médico sin nombre en semana sensible y una hoja removida del diario del 20 de marzo. Necesito explicación. Creswell no respondió enseguida. Miró a Pike. Pike bajó los ojos. Fue un gesto simple y, sin embargo, Jonathan sintió allí una grieta más clara que cualquier confesión. La jerarquía, obligada a respirar delante de otros, ya no estaba consiguiendo sostener el mismo aire. No hubo estallido. No hubo «yo no fui». No hubo verdad completa derramada en el porche. Hubo silencio administrativo, el tipo de silencio que en un sistema así vale casi como un documento. El factor ordenó retener el mayor, los recibos y la libreta. Dio instrucciones para que nadie tocara el interior de la oficina hasta nueva revisión. La cinta azul quedó aprisionada entre páginas cuando el libro fue cerrado y apartado de la mesa. Jonathan vio ese cierre y entendió algo con una fuerza casi material. El mismo volumen que había servido para conservar la mentira, ahora iba a viajar como prueba. El libro no había cambiado el lugar desde el que se leía. Dinah, quieta aún junto al poste, dejó por fin de apretar el delantal. Tenía una media luna roja marcada en la palma, donde la uña se había hundido sin que lo notara. La escondió cerrando la mano. Elias Reed no había aparecido. No hubo confesión sobre su cuerpo. No hubo nombre del lugar final. No hubo relato limpio de la noche en que lo llamaron a la oficina. Pero algo sí ocurrió en ese porche, delante del factor, de Pike, del amo, de Jonathan, de Dinah y de todos los que fingían no escuchar mientras escuchaban todo. El nombre de Elías dejó de pertenecer solo al libro. Fue pronunciado en voz alta. Y una vez que un nombre sale así de la página, delante de testigos, ya no vuelve a obedecer del todo a quien lo administraba en silencio. Lo que seguía abierto era peor precisamente por seguir abierto. Si Elías fue retenido, sedado y removido, ¿a dónde lo llevaron? Y detrás de esa pregunta venía otra, más amplia, más sucia, más difícil de cerrar. Si el libro sostuvo a Elias Reed después de desaparecer, ¿cuántos nombres más habían seguido respirando allí solo porque convenía que no terminaran de morir? Cuando el libro salió de la oficina, la casa cambió de sonido. No de golpe, no como cambian los lugares cuando estalla una pelea o alguien rompe una puerta. Cambió de una forma más propia de una plantación, con pasos más medidos en la galería, con voces que bajaban apenas al cruzar junto a ciertas paredes, con esa clase de silencio que no niega nada, pero empieza a calcular qué puede sobrevivir. El factor no necesitó gritar para lograrlo. Le bastó con decir que el mayor, los recibos y la libreta serían revisados en Natchez, en el juzgado del condado. Dicho así, sin levantar la voz, ya sonaba a separación. El libro dejaba de pertenecer a la repisa arqueada, al armario empotrado, a la mesa de nogal, al cuarto donde todo podía corregirse antes de que saliera al mundo. Iba a abrirse bajo otra luz. Pike fue el primero en resentirlo. No se derrumbó. Hombres como él no se derrumban en público si pueden evitarlo. Lo que hizo
fue empezar a encogerse dentro de sus propias explicaciones. En el porche había querido firmar con la naturalidad de siempre. 2 días después, cuando el factor volvió a preguntarle por las rúbricas y por la continuidad del salario de Elias, su voz ya sonaba distinta, menos segura, más estrecha. Yo seguía instrucciones, dijo. No dijo de quién. No hacía falta. La frase llevaba la cobardía suficiente dentro. Creswell eligió otro camino. No se defendió con rabia, se defendió con vocabulario. Habló de asientos provisionales, de desorden entre libros, de retenciones mal cerradas, de la necesidad de mantener continuidad hasta confirmar ausencias. Quiso devolver todo al terreno donde un hombre puede esconder una decisión dentro de una palabra correcta. Pero la libreta de Elías no cabía bien en ese idioma. Jonathan tuvo que explicar cómo la encontró. Lo hizo sin adornos, porque a esas alturas, cualquier énfasis de más habría sonado a invención. Dijo que comparó raciones con nómina. Dijo que el nombre de Elías seguía activo donde no debía. Dijo que encontró el cuaderno detrás de recibos atados con hilo negro en el armario empotrado. Cuando el hilo negro fue puesto sobre la mesa del juzgado días después, Jonathan sintió algo extraño. Era un trozo mínimo, sin importancia aparente, y sin embargo, ahí estaba, delante de hombres que jamás habían olido la oficina en verano ni oído la tabla floja bajo el escritorio. El hilo parecía fuera de lugar, como si lo doméstico hubiera sido obligado a hablar un idioma que no era el suyo. Natchez no era la plantación. La luz entraba más limpia por los ventanales altos. El polvo no olía a humedad atrapada, sino a papeles viejos y calor de calle. Las mesas eran más frías, las voces más secas. Aún así, Jonathan comprendió pronto que tampoco allí vivía la justicia, al menos no esa justicia grande y recta que a veces prometen las historias. Lo que sí había era distancia, y a veces la distancia basta para que una mentira doméstica deje de parecer costumbre. El factor abrió el mayor otra vez. Pasó la página de Elias. La línea seguía igual de sobria, igual de obediente en apariencia. House, Service, Retained, $6. La misma calma falsa del primer día, pero bajo la luz de Natchez, donde nadie conocía la rutina íntima de aquella casa, el renglón parecía más desnudo. Fue allí donde el nombre de L. Turner dejó de ser una sospecha secundaria y se volvió otra clase de problema. No estaba escondido, solo estaba demasiado acostumbrado a que nadie comparara una cosa con otra. 2 meses de salario después de haber salido del mundo útil. Ninguna ración, ninguna nota clara de entierro o cierre. Apenas una tachadura leve, puesta con lápiz, como quien tantea el momento de borrar a un hombre sin comprometerse aún con la desaparición definitiva de su nombre. Jonathan no dijo nada al verlo. Dinah, que había viajado para declarar cuando la llamaron, sí lo entendió en el acto. No por la cifra, por el reconocimiento. Elías no había sido una excepción. Había llegado, con mala suerte y demasiada atención, a un sitio por donde ya había pasado otro. Eso volvió el caso más frío, pero también más humano, de una manera amarga, porque ya no se trataba solo del hombre que habían hecho desaparecer mientras seguía cobrando. Se trataba de la posibilidad de que otros hubieran entrado antes en ese mismo agujero y nunca hubieran tenido a nadie detrás comparando libros con la paciencia suficiente para volverlos visibles. El médico declaró más tarde. No tuvo grandeza, tampoco villanía teatral. Tuvo sobre todo instinto de conservación. Confirmó la visita, confirmó la dosis. Dijo que la nota había quedado incompleta. Cuando le mostraron la esquina cortada, no pudo sostener el descuido con la misma comodidad. Jonathan lo miró hablar y pensó que algunos hombres no necesitan mancharse mucho para formar parte de algo insoportable. Basta con registrar lo justo, borrar el nombre correcto y seguir adelante con la siguiente fiebre, el siguiente parto, el siguiente corte. El médico no explicó a quién pertenecieron las 40 gotas. Solo dejó claro, sin querer dejarlo claro, que alguien se había tomado la molestia de quitarle identidad al paciente. Moses Gray
Habló del carro. Lo hizo como siempre hacía todo, sin regalar detalle. Dijo que oyó el carro pequeño después de medianoche. Dijo que rodó desde la oficina hacia el camino de atrás. No afirmó ver un cuerpo. No adornó la oscuridad con nada que no hubiera oído de verdad. El camino trasero llevaba a un tramo menos transitado del río, útil para madera ligera, entregas discretas y cosas que uno prefiere no mover por el frente principal. Fueron a mirar. No encontraron tumba, no encontraron ropa, no encontraron cuerpo. Ese vacío pesó más que cualquier frase. Dina lo sintió con una nitidez casi física, no durante la declaración. Después, cuando salió del juzgado y el sol de Natchez le cayó encima con toda su dureza, se quedó un instante inmóvil en la escalinata, con la mano apoyada en la pared caliente. Jonathan bajó un peldaño detrás de ella, sin saber todavía si hablar o no. Fue ella quien lo hizo primero. «Entonces pueden probar el dinero», dijo. Jonathan la miró. Dinah tardó un segundo en seguir, pero no donde lo dejaron. No estaba llorando, no parecía cerca de hacerlo, y precisamente por eso dolía más, porque la frase no venía del alivio ni del colapso, sino de esa región más seca, donde una persona entiende exactamente qué clase de verdad le van a conceder y cuál van a dejar fuera del acta. Jonathan no contestó enseguida. Pensó en las botas de Elías, en el libro de oraciones, en la correa de afeitar, en la libreta escondida con cifras copiadas a mano. Pensó en todo lo que había servido para demostrar que lo administraron después de desaparecer y en lo poco que eso decía, en voz alta, sobre el final concreto de su cuerpo. «No», dijo al fin, «eso no». Dinah apretó la boca, asintió una sola vez y siguió bajando la escalera. Las consecuencias llegaron, pero no con la forma limpia que a veces promete la palabra castigo. Pike fue apartado del puesto y enfrentó cargos por falsificación de recibos. El médico recibió sanción por alteración de registro. El nombre de Creswell quedó ligado a irregularidades financieras y a revisión de cuentas. Todo eso era real. Todo eso podía escribirse. Lo que no se movió con la misma facilidad fue la estructura alrededor. La plantación no cayó. No se vaciaron los campos. No se liberó a nadie por el puro peso de la evidencia. No apareció de pronto una conciencia nueva en los hombres que dependían de ese mismo orden para cobrar, prestar y seguir mandando. El mecanismo había quedado expuesto, sí, pero la casa grande, los cobertizos, las rutinas, el río, los caminos laterales, todo eso seguía existiendo al día siguiente. Esa continuidad era, en sí misma, una forma de veredicto. Jonathan perdió su puesto. No lo encarcelaron. Habría sido demasiado claro, demasiado confesional por parte de quienes preferían nombrar el caso como irregularidad y no como otra cosa. Lo apartaron. Lo dejaron convertirse en el tipo de hombre al que ya no conviene dar acceso a libros ajenos. Dinah pagó de otro modo. Meses después fue transferida, junto con su hijo, a otra propiedad vinculada al mismo círculo financiero. No lo llamaron castigo, lo llamaron reubicación, lo llamaron necesidad práctica, lo llamaron con el tipo de palabras que saben hacer parecer razonable casi cualquier despojo. Antes de irse, pasó una última vez por el corredor donde había hablado con Jonathan en voz baja tantas noches. El cuarto de Elías ya no estaba intacto. Habían tocado cosas, no con violencia abierta, sino con esa prolijidad que busca borrar la idea de que allí vivió alguien que merecía ser recordado en detalle. Aún así, dos objetos seguían donde ella los había visto al principio: el libro de oraciones y una de las botas, la izquierda, empujada más al fondo, bajo la cama, como si alguien hubiera querido limpiar rápido sin agacharse del todo. Dinah miró la bota un segundo largo. No la tocó. No podía llevársela. No habría servido de nada práctico. Pero verla allí, desplazada apenas, le produjo una punzada más exacta que toda la discusión sobre recibos y firmas. Esa bota seguía esperando un pie que ya no iba a volver, y el libro, en cambio, ya había hecho todo lo que podía: seguir cobrando, sostener una apariencia, ser usado por otros, delatar una costumbre. La última anotación oficial del caso fue breve: se confirma pago indebido bajo trabajador ausente, procedimiento disciplinario iniciado. Nada más. No decía láudano, no decía retención, no decía cuarto oculto, no decía noche, no decía río.
mucho menos decía Elias Reed con el peso entero que ese nombre merecía. Y sin embargo, debajo de esa sequedad administrativa, algo sí había quedado probado. No con todas las palabras correctas, pero sí con suficiente claridad para que ya no pudiera deshacerse del todo. Un hombre podía desaparecer del espacio físico de la plantación y seguir existiendo en los libros mientras su nombre sirviera para sostener dinero, crédito y apariencia. Eso era verdad, solo que no era toda la verdad. La parte que faltaba seguía siendo la más humana y la más difícil. No cuánto produjo su ausencia, no quién cobró por él, no cuántos renglones más habían sobrevivido así antes que el suyo, sino algo más simple y más brutal. ¿Qué le hicieron a Elias Reed cuando su nombre empezó a valerles más que su cuerpo? El caso de Elias Reed se cerró en papel antes de cerrarse en tierra. Eso fue lo primero que Jonathan entendió cuando el proceso empezó a agotarse en Natchez. Los hombres del condado podían retener libros, comparar firmas, apartar a un capataz, reprender a un médico, rodear al amo con vocabulario más estrecho. Podían probar que el salario seguía saliendo cuando el cuerpo ya no estaba. Podían demostrar la falsificación. Podían seguir la hebra de la deuda, de la nómina, de las raciones, de la página cortada. Lo que no podían poner sobre la mesa era a Elías. No apareció tumba, no apareció cuerpo, no apareció una confesión lo bastante limpia para dejar el expediente satisfecho. Lo que sí apareció, y ya no pudo ocultarse del todo, fue el método. No en una sola frase, no como lo habría querido un juez amante de la claridad. Apareció por acumulación. El renglón que seguía cobrando, la firma torcida hacia otra mano, la ausencia en raciones, la libreta escondida, la visita del médico sin nombre, el cuarto angosto detrás del estante, el carro pequeño de medianoche, el camino de atrás, bajando hacia el río. Cada cosa por sí sola todavía podía fingir torpeza. Juntas ya no. Pike terminó hablando más de lo que quiso. No por nobleza, por miedo. Primero intentó hacer pequeño el fraude, reducirlo a una práctica de oficina, a una continuidad mal administrada. Pero a medida que el factor y los hombres del juzgado volvían una y otra vez a las firmas, a las fechas y a la nota del médico, su defensa empezó a doblarse. Firmé por ausencia, dijo una vez. Era costumbre, dijo otra. No decidía yo solo. No nombró a Creswell con todas las letras que harían falta para limpiar el aire. Tampoco hacía falta ya. En los casos así, el poder casi nunca aparece como una voz que ordena de frente. Aparece en la costumbre de otros hombres de adelantarse a lo que conviene. El médico habló peor, porque habló como hablan los que han aprendido a protegerse sin dejar de servir. Confirmó la dosis, reconoció la visita, admitió que la entrada estaba incompleta. Dijo poco, pero ese poco alcanzó para dejar una figura insoportable. Alguien recibió 40 gotas de láudano en la semana exacta en que Elias Reed dejó de estar donde debía estar, y a alguien le pareció importante conservar la medicina y borrar al paciente. Creswell eligió el idioma del orden: confusión contable, retención transitoria, falta de confirmación, errores de asiento. Jonathan escuchó esas palabras y pensó que el poder, cuando se ve obligado a bajar al papel, casi siempre intenta parecer menos violento, volviéndose más limpio. Pero la libreta de Elías seguía allí, ese cuaderno pequeño, escondido detrás del hilo negro, y los recibos apartados del trayecto visible, hizo más daño que cualquier gesto grandioso. No porque lo explicara todo, precisamente porque no. Mostraba a un hombre copiando con paciencia lo suficiente para saber que estaba viendo algo malo y no lo suficiente para salir de ello a tiempo. Nombres, cifras, notas mínimas, no ración, ausente, muerto invierno pasado, y aún así, salarios todavía vivos en otro libro. Elías no había tropezado con un accidente, había metido la mano en una costumbre. Eso fue lo que terminó de volverlo peligroso. Dinah entendió ese punto antes que Jonathan pudiera decirlo en voz alta. Lo entendió no en el juzgado, ni ante el factor, ni durante la lectura de las firmas, sino después, cuando ya casi
Todo lo que podía declararse había sido declarado, y solo quedaban restos. Antes de partir hacia la otra propiedad, a la que la enviaron meses más tarde con su hijo, pidió entrar una última vez al cuarto de Elías. No se lo concedieron como favor. Simplemente nadie vio motivo para impedírselo a tiempo. La habitación ya no estaba como al principio. La habían tocado, no con furia, con algo peor, con esa prolijidad que intenta borrar la memoria material de una persona sin dejar marcas de violencia abierta. La manta estaba doblada de otro modo. El lavamanos había sido vaciado. Faltaban dos objetos pequeños que Dinah recordaba bien y que, para cualquiera más, no significaban nada. Pero no habían borrado todo. Bajo la cama, un poco más al fondo de donde había estado antes, seguía una de las botas, la izquierda, de cuero endurecido en la punta, con el borde del tobillo vencido hacia adentro por el uso de un pie que ya no iba a volver. Sobre la repisa, arrinconado, tras una camisa vieja, seguía también el libro de oraciones. Dinah se agachó. No tomó la bota enseguida. Se quedó un segundo largo mirándola, como si su cuerpo necesitara aceptar antes que la mano hiciera nada. Luego la alcanzó con cuidado y la sostuvo por el talón. Era más liviana de lo que esperaba, o quizá era eso lo que dolía, que una cosa hecha para un hombre pudiera quedarse en la mano con tan poca resistencia. La giró apenas. Todavía tenía en la suela una costra fina de polvo viejo, atrapado en las hendiduras. No polvo de camino largo, no barro de fuga, polvo doméstico, polvo de cuarto. Jonathan, que la había seguido hasta la puerta sin entrar del todo, vio cómo Dinah apoyaba la otra mano sobre el borde de la cama para no perder equilibrio. No lloró, tampoco habló enseguida. Solo sostuvo la bota como si por un instante el cuero pudiera decirle algo más útil que todos los libros. No salió con esto, dijo al fin. La frase era simple. Precisamente por eso dejó el cuarto más desnudo que cualquier conclusión del juzgado. Jonathan miró después el libro de oraciones en la repisa, cerrado, quieto, esperando también unas manos que ya no iban a abrirlo allí. Pensó en lo obsceno de todo el caso, que hubiera sido más fácil demostrar el destino de $6 que el destino de un hombre. Dinah volvió a dejar la bota bajo la cama, pero no en el mismo sitio. La dejó más cerca del borde. Fue un gesto pequeño, casi nada, y sin embargo, Jonathan supo que ese gesto era una forma de negarse a que la desaparición quedara del todo ordenada. Como si sacar la bota un poco hacia la luz bastara para decir, aquí vivió alguien, aquí faltó alguien, aquí no terminó el asunto solo porque el condado cerró el libro. Días después, cuando el mayor quedó archivado, Jonathan pudo verlo una última vez. Ya no estaba sobre el escritorio de nogal ni bajo la sombra torcida de las persianas. Estaba en el archivo del condado, entre otros volúmenes de cuero cansado, con una etiqueta nueva, una fecha y una sequedad distinta en el lomo. La cinta azul había sido retirada como marcador de evidencia. Sin ella, el libro parecía más desnudo y también más impersonal, como si hubiera intentado volver a ser únicamente un objeto administrativo. No lo había logrado. Jonathan pidió el volumen, lo abrió con la autorización justa y pasó las páginas despacio. Elías seguía allí. También Turner, también Holloway. El patrón ya no cabía entero en la palabra irregularidad, aunque esa fuera la palabra que el expediente prefería. Había nombres que habían dejado de ser hombres antes de dejar de ser cuentas. Y el libro, dócil, útil, sobrio, había sabido acompañar esa transición con una disciplina casi perfecta. Esa era la parte más terrible. No que mintiera de forma burda, sino que supiera mentir con orden. La última anotación oficial del caso fue seca, casi ofensiva en su pequeñez. Se confirma pago indebido bajo trabajador ausente. Procedimiento disciplinario iniciado. Nada sobre el cuarto angosto. Nada sobre la cuerda. Nada sobre el láudano. Nada sobre la noche. Nada sobre el camino de atrás. Mucho menos sobre la bota bajo la cama. Y sin embargo, el expediente no consiguió una cosa: devolver a Elias Reed a la vieja historia cómoda del fugitivo. Eso sí quedó roto. Ya no podía decirse con seriedad que huyó hacia el norte con manos del río y voluntad propia. Había quedado demasiado del otro lado, demasiada tinta sostenida, demasiada firma ajena, demasiada administración alrededor de su ausencia. No alcanzó para encontrarlo. Sí alcanzó para impedir que su nombre siguiera obedeciendo del todo a los hombres que lo habían usado. Eso importaba.
no porque reparara nada, no lo hacía. No porque el sistema hubiera caído, no cayó. No porque Deiná recuperara lo perdido o Jonathan pudiera volver a una vida intacta. Ninguno de los dos. Importaba por algo más áspero. Porque en un lugar hecho para que ciertos hombres desaparezcan, sin dejar otra cosa que rumor, Elias Reed dejó una dificultad, una aspereza en el papel, una línea que al ser mirada despacio ya no pudo seguir pasando por rutina. Y a veces, esa es la forma mínima, insuficiente, pero real de la verdad. No salvar a tiempo, no resucitar a nadie, no encontrar el cuerpo, sino impedir que la desaparición quede bien escrita. La última imagen que Jonathan conservó del caso no fue la del factor cerrando el libro, fue la de aquella bota, movida unos centímetros hacia afuera por la mano de Dainá, como si todavía esperara el regreso de un pie que el mundo administrativo nunca se tomó la molestia de buscar con la misma paciencia con que buscó las monedas. Eso era Elias Reed al final del expediente. No una cifra, no una anomalía contable, no solo una prueba. Un hombre al que le dejaron el cuarto demasiado ordenado. Y la pregunta que quedó abierta no fue ya únicamente qué hicieron con él, fue esta. ¿Cuántos hombres, en otros cuartos, junto a otros ríos, en otras plantaciones, llenas de libros dóciles, siguieron presentes en la tinta mucho después de haber sido expulsados del mundo de los vivos?